mi escritura, el mundo material, es totalmente imprescindible porque si no construyera los elementos que necesito no podríamos operar. Escribo cuento hiperbreve normalmente y utilizo muy poca trama, con lo cual el escenario y los objetos son imprescindibles para que se entienda. ¿No? Por ejemplo, tengo un cuento que se llama La máquina y el protagonista lo que hace es trasladar una máquina de coser, que es un objeto grande, en un bote de remos de una isla a la otra. Y lo que ocurre con la máquina es lo que va a suceder después, ¿no? Se entiende todo el final. Además son objetos que tienen mucho que ver con lo que va a cerrar el cuento. En otro, Estrella caída, unos niños encuentran una estrella de mar en la playa y todo lo que hacen alrededor de la estrella tiene que ver con cómo se va a resolver el cuento. O en uno de los cuentos finales de mi último libro, un hombre le entregan una caja forrada de periódicos llena de fotografías Polaroid de su infancia. Y entonces llega a casa y los extiende y hace una especie de mar con fotografías. Es decir, todos los objetos son imprescindibles. Y luego me ha gustado mucho el meditar sobre los 5 sentidos, porque me he dado cuenta de algo que no es algo que hagas consciente, pero en mi caso he estado releyendo mis cuentos y me he dado cuenta que es así, que utilizo muchísimo el sentido del oído, ¿no? Los sonidos, evidentemente el olfato y el tacto también, pero tengo muchísimos cuentos que empiezan simplemente con he oído un crujido, está el ambiente en oscuridad y empiezan a sonar hojas debajo de la cama. Otro protagonista donde el hombre pasa por un pasadizo y escucha unos gritos o escucha unos llantos de unos niños que no están. O sea, todos los personajes al final van como descubriendo partes de las tramas y de lo que les va pasando simplemente con sonidos, ¿no? En El monstruo está despierto, que es un cuento donde no se va el monstruo, es un monstruo bajo de la cama, simplemente son sonidos, son hojas secas que giran y en un momento de la trama el monstruo comienza a oler mal, ¿no? Y todo el hedor aumenta hasta el final y simplemente los sentidos van llevando la acción y lo que conduce al final, ¿no? Que es como, digamos, el niño protagonista se va a enfrentar a ese monstruo, que lo hace a través de otro objeto, porque una de las hermanas agarra un pintalabios y le hace una marca en la frente de protección y a partir de ahí puede enfrentarse. Y además del olfato, que es también muy imprescindible porque muchos quieren volver a la infancia o tratar con niños que son totalmente sensitivos, el tacto es muy importante. Todos mis personajes se mueven, tocan y hacen visible su cuerpo, ¿no? O sea, uno de los cuentos hay un niño que dice quiere volver a la tierra y está charlando con la muerte con su guadaña, que está medio dibujada, y lo que le pide es que por favor le toque los huesos y pueda entender la razón por la que quiere volver. Es decir, todos los personajes, digamos que son, como tienen cuerpo, se tienen que tocar, aunque sea levemente, y sentir. Porque en esencia lo que hacemos para escribir, o al menos lo que hago yo al escribir, es transmitir emociones y trasladar al lector a que sienta. Y sin los sentidos es totalmente imposible trasladar al lector a escenarios donde pueda sentir.